Eh, pues vamos a comenzar con una oración en este tiempo. Y Dios, pues te damos muchísimas gracias. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por este lugar que tú nos tienes. Gracias por todos los que han estado llegando. Y te queremos pedir, Dios, que tú especialmente bendigas el día de hoy las enseñanzas, los mensajes. Que tú seas quien hable a través de la boca de Miguel y de mi boca. Que tu Espíritu Santo pueda enlazar las enseñanzas, reafirmándolas y haciéndonoslo recordar en la semana, Padre. Te queremos pedir por esto, te pedimos por los que no pudieron venir. Guárdalos, Señor, permite que ellos escuchen este mensaje. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver los dos últimos versículos. Este salmo ha estado muy interesante, muy bonito, esta sección, en donde lo principal que hemos hablado es acerca de la justicia de Dios. Esta sección está específicamente concentrada en hablar acerca de la justicia, y como es un salmo que habla de la palabra de Dios, es la justicia en la palabra de Dios. Y ahora nos tocan dos versículos que son realmente muy impactantes. Vamos a ver, estamos viendo ahorita el Salmo 119, en los versículos vamos a ver 143 y 144. Con esto terminamos esta sección 18. Vamos a leerlos. Dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Cierta manera, vamos a repetir un poquito el concepto que precisamente acabamos de ver acerca de la justicia eterna de Dios, porque si ustedes recordarán, precisamente en el versículo 142 estábamos viendo: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, ¿no? Fue cuando hablaba de las leyes cambiantes y la ley eterna de Dios, inconmovible. Vamos a hablar un poquito también el día de hoy para terminar y como conclusión del estudio. Bueno, vamos a ver el primero, 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Hemos visto en gran parte de esta sección que el salmista ha hablado de sus sentimientos, de lo que está pasando dentro de él. Ha hablado de ese celo que ya habíamos explicado, que tenía por su palabra, por la palabra de Dios, cuando otras personas menospreciaban la palabra de Dios, y él sentía ese celo por la palabra de Dios. Hemos visto cómo él habla de que se sentía menospreciado y pequeño y desechado por las pruebas que estaba pasando. Y ahora él habla de la aflicción y de la angustia. Todos estos sentimientos del salmista vienen relacionados con la palabra. El celo, ¿por qué el celo? ¿Por qué otros menospreciaban lo maravilloso de la palabra de Dios? ¿Por qué se sentía él menospreciado y pequeño? Sin embargo, no se había olvidado de sus mandamientos. Y ahora decía: estoy en aflicción y en angustia, mas tus mandamientos también fueron mi delicia. Él está hablando ciertamente de sus sentimientos, pero también tiene una relación con la palabra. ¿A qué me refiero? Esto lo lleva a él a acordarse de la palabra, a defender la palabra, a refugiarse en la palabra. Y eso es algo muy importante. ¿Saben? El día de hoy aquí en la iglesia pues nos podemos sentir muy bien
podemos tener un momento de compartir la palabra de Dios. Pero en el día a día luego sentimos esos bajones que nos puede dar la vida. Y esas situaciones que luego pasan. Y eso es algo muy natural. No somos hechos de hierro. Necesariamente Dios trajo también los sentimientos en nuestras vidas. Pero es importante saber que estos sentimientos y estas situaciones, estas aflicciones, no son para alejarnos de la palabra. Cuando nos ensimismamos en nuestros problemas, podemos tender a alejarnos de la palabra. Pero aquí nos está enseñando otra cosa. El salmista tenía problemas, el salmista sufría por sus problemas. Sin embargo, esto lo llevaba a la palabra de Dios. Ajá. Y aquí el salmista habla de, fíjate, me llama mucho la atención esta primera parte. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Habla de que él se siente como si estuviera en una mazmorra, en una cárcel lóbrega, fría y estrecha, a la cual ni los rayos más débiles del sol llegan a ella, en donde el que está ahí preso no puede diferenciar la noche del día y no puede contar, por lo tanto, los días que han pasado desde que empezó su aflicción. No sé si les ha pasado cuando tienen una prueba, en donde, aunque la prueba pasó hace 2 o 3 días, la situación, se les ha hecho eterno, se les ha hecho como que la sensación del tiempo se les ha parecido que es más. Ajá. Como que uno pierde la sensación del tiempo. Claro, cuando uno está en una vacación muy bonita, el tiempo se acorta, ¿no? Pero cuando uno está en una situación difícil, el tiempo se alarga, ¿no? Entonces, cuando la angustia embarga nuestros corazones, en cierta manera nos sentimos así. Las películas, no sé si han visto alguna película cuando sucede alguna tragedia, un atentado, algo así, a veces pasan las cosas en cámara lenta, ¿no? Ajá. Y de alguna manera también nos sentimos así, a veces sentimos que una cuestión que es una cuestión de segundos nos pasa en cámara lenta. Una caída, un accidente, una situación, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me encanta analizar las palabras que están escritas en el hebreo o en el griego en su caso. Me gusta mucho, no sé si se han dado cuenta. Pero, y bueno, esta es la palabra, estamos en la letra tzadi, ajá, que suena una TS como si fuera pizza, ajá. Estamos en la palabra tzadi y se parece a la palabra tzade que se llama justicia. Eso ya lo habíamos visto desde el principio del Salmo. Y fíjense que precisamente este versículo tiene muchas palabras con la letra tzadi. Ajá. Y aquí utilizan, para hablar de angustia y aflicción y angustia, utilizan 2 palabras. Una que es la palabra zar, como si fuera un zar de Rusia o zar. Y otra, matzok. Zar es aflicción, matzok es angustia. Pero cuando ves las 2 palabras, sus significados, porque cuando vas a un diccionario y las encuentras, hay un diccionario muy bueno que se llama el Stronghold, que quiere estudiar ahí, es un buen libro de referencia, el Stronghold. Y las 2 palabras coinciden en un significado. ¿Saben cuál es? Estrechez. ¿Qué sentirías si tú te caes en un pozo? Un pozo sin agua, ¿verdad? Bueno, pues si la cuentas, desde luego. Bueno, me acuerdo que vi hace tiempo una película en donde una niña se caía en medio de un árbol hueco y no la podían revivir a la niña, o sea, hicieron una gran cosa para poderla sacar, pero nadie podía entrar a rescatar a la niña y la niña tampoco podía salir.
Entonces, tiene que ver la estrechez, el concepto de la estrechez cuando estamos en angustia o en aflicción. ¿No te sientes estrecho? ¿No te sientes inmovilizado? Mientras tengas recursos, la prueba es más llevadera. Pero a veces Dios nos tiene que llevar en esa prueba llevadera al punto en donde nuestros recursos y nuestro espacio de acción se hacen más estrechos. Y a mí me encanta, porque precisamente el salmista se sentía como si fuera no solamente cualquier celda, sino una mazmorra o una celda estrecha. Una celda estrecha de castigo. Ahora, el siguiente vocablo que me llamó mucho la atención es lo que dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí. Fíjense que estuve viendo varias versiones, la NTV, estuve viendo varias cosas. Ay, a mí me encanta la Reina Valera porque lo hace muy profundo, lo dice muy explicativo. Se han apoderado de mí. Y sabes estrictamente el significado, la palabra para que utiliza el salmista para hablar de apoderar es una palabra que también lleva la letra tzadi, y se llama, la palabra es matzah. Matzah, así como se oye, matzah. Que en el sentido estricto significa, fíjate qué curioso, hallar y adquirir. ¿Tiene una relación el hallar y el adquirir con apoderar? O sea, quizás adquirir sí, pero aquí me llama mucho la atención la exactitud con que el Espíritu Santo inspiró al escritor de este salmo para describir mejor los conceptos. Hallar, adquirir. Es como si de repente algo o alguien que no quisieras que te hallara o te adquiere, te halle, y no solamente te halla, sino te adquiere. Es como, se me imagina, como una red o como una trampa que hace que atrapa a la presa, y de repente te halla precisamente el cazador, te halla quien no quieres que te halle. Muchas veces las aflicciones nos caen de repente como esta trampa, como esta red. Nos hallan desprevenidos y nos atrapan. La mejor forma para atrapar a alguien es agarrarlo desprevenido. Es como, alguien puede buscar en la versión, a ver, yo la tenía en la versión NTV, habla de algo parecido. Déjenme, hoy lo tenía en la mañana porque comparé varias. El mismo versículo, creo que lo tenía aquí en mi Biblia de teléfono. 143. Cuando la presión y el estrés... ¿Puedes hacerlo más alto, por favor? Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Ok. Me llama mucho la atención esa parte. Me vienen encima. Y es como la imagen de una red que cae, ¿no? Ajá. Sobre la presa. Y así de repente cae la aflicción de nosotros, ¿no? A las 3 de la tarde, perdón que hable de algo mío, pero a las 3 de la tarde mi familia, yo estábamos muy tranquilos y de repente nos habla Pablo diciendo que se accidentó. Y bueno, gracias a Dios, después vimos momento por momento como Dios derramó toda su gracia y Dios ha guiado las cosas, pero de repente la prueba cae como esa red sobre nosotros, ¿no? Y me encanta cómo es esto, ¿no? Es como el salmista habla como si la angustia y la aflicción hubieran caído y atrapado súbitamente a él, y ahora, estando apresado o encarcelado, siente una aflicción muy grande. Ahora, gracias a Dios que el salmo no queda solamente en esto, sino también más
tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Sabes? Alguien que te aprecie, un momento de aflicción, te puede llevar de repente a estar en shock o a pensar en muchas cosas a la vez. Pero a final de cuentas, tú puedes encontrar la palabra y no solamente recordarla, sino aún en esa mazmorra, deleitarte en ella. Es algo impresionante. Ajá. ¿Cómo te puedes deleitar en una situación difícil? Acudiendo a la palabra, porque en la palabra están las promesas. Vamos a hablar de esto un poquito. Hace mucho tiempo, Dios me enseñó una imagen muy hermosa y aprendí. Ciertamente, las joyas es algo precioso para contemplar. Si tú vas a una exposición, por ejemplo, el Museo Smithsoniano de Washington, y hay varios, tienen una exposición de joyas. Y es muy hermoso ver, ¿no? Es muy hermoso ver cómo brilla el oro, cómo brillan las piedras preciosas. Y especialmente las piedras preciosas como los diamantes. ¿A quién le gustan los diamantes? Ya, que sinceramente levanten las manos, hombre. Yo creo que a todos, ¿no? Bueno, habrá quienes habrá quienes les dé lo mismo, pero a mí en lo personal me gustan mucho. Y yo me muevo viendo diamantes, esmeraldas, porque son muy bonitas las piedras. Dios las creó y son muy bonitas esas piedras. Los diamantes, un diamante exquisitamente cortado refleja una luz preciosa. Ustedes saben, el valor de un diamante no solamente depende del peso, del tamaño, sino también de la pureza. Y de hecho, hay estándares de los diamantes, hay siglas para hablar de los diamantes más puros o los que son más sucios, ¿no? Bueno, uno de los diamantes más caros del mundo es un diamante que nada más cuesta como $300 millones, que pesa como 45 quilates. Es el diamante Hope, que es un diamante que tiene un color azulado. Se los voy a enseñar. A ver, me van a decir qué opinan, si les gusta o no les gusta. ¿De qué? Se inspiraron. El diamante de Titanic no existe, pero se inspiraron en este diamante para hacer esa película, ¿no? Bueno, hoy estamos hablando mucho de películas. Pero, cosa curiosa, bueno, este diamante, y yo me acuerdo, no sé ahorita cómo vienen las presentaciones, pero yo me acuerdo que antes, en las joyerías o en las cajas de los diamantes, generalmente sobre qué se pone un anillo o un pendón, sobre qué fondo. Terciopelo negro o azul oscuro. ¿Por qué? Porque precisamente el terciopelo no absorbe mucho, no refleja mucho la luz y hace que la piedra, que la joya resalte más. No sería lo mismo un diamante, por ejemplo, se podría perder en un fondo blanco, pero en ese fondo oscuro resalta. Y este es ¿cómo se llama? Un ejemplo de que aún en esos tiempos de oscuridad que podemos tener en nuestra vida, el diamante hermoso de la palabra de Dios puede contrastar y alumbrar de una manera preciosa y magnífica. En medio, perdón. Tiene que ver con la refracción de la luz, y la luz verdadera viene. Exactamente. Entonces,
Yo sé que la primera reacción cuando se tiene una prueba es angustiarse. El mismo salmista lo estaba diciendo, fue presa de la angustia. Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, aquí nos dice, y algo muy real, podemos deleitarnos con ella. Hay un ejemplo que me gusta mucho en la palabra y que habla de deleitarse en la palabra, que en un tiempo difícil. Pablo y Silas, Hechos 16, 22, 26, lo voy a leer, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando, dicen, hasta ahí solamente vemos el terciopelo negro, ¿no? Puro terciopelo negro ahí. Pablo y Silas estaban cumpliendo un mandato de Dios, habiendo ido al llamado de Dios para poder predicar la palabra en Macedonia, y de repente por una situación los apresan como si fueran los peores delincuentes, y los meten como si fueran los peores delincuentes en el calabozo muy parecido del que acabo de describir hace poco, esa mazmorra húmeda, estrecha, y además les aseguran los pies. Imagínate qué incomodidad, ¿no? Todo el terciopelo, ahí está el fondo negro, el terciopelo. Pero ahora vamos a ver la joya. Dice: pero a medianoche, además a medianoche, oscuro. Oscuro dentro y oscuro fuera. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Qué impresionante. Fue en ese lugar tan oscuro en donde Pablo y Silas sacaron esa joya que Dios había hecho en sus vidas. Oraban seguramente para que Dios los liberara, oraban para que Dios cumpliera su propósito, pero en esa oración Dios les trajo la confianza y empezaron a alabarlo. Muy probablemente en esas alabanzas contenían partes de los salmos. ¿Y sabes qué? Los presos los oían. ¿Qué habrán pensado esos presos que estaban al lado de ellos? Yo creo que más de uno pensó, estos están locos. A lo mejor les dieron un buen golpe en la cabeza o están delirando, ¿no? Sin embargo, algunos pudieron haber no entendido qué es lo que pasaba o por qué reaccionaban de esa manera. Sin embargo, inmediatamente sucedió algo. Sobrevino de repente un gran terremoto. ¡Wow! No es que había una falla, no pasaba una falla cerca, no. Tembló como cuando los cristianos oraron por valor en Jerusalén, y también tembló. Dios trajo un temblor, se manifestó. Y de tal manera, ese temblor también lo vemos cuando resucitó Jesús. Cuando murió. Ese temblor, también cuando murió, ese temblor lo vemos también con Elías, ¿no? Parece que con Elías, cuando quiso buscar la manifestación de Dios en Joreb. Vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y sabes que al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Algo increíble. En el momento más oscuro, ellos, retomando su confianza en Dios y deleitándose como el salmista en su palabra,
dejaron que Dios pudiese actuar. Los presos los oían. Pero ¿cuál fue después la impresión de los presos? Que aunque ellos tenían la puerta abierta para poderse escapar, se quedaron ahí. El carcelero se levantó, no supo qué pasó, vio nada más las puertas abiertas y se quería matar. Y estos dos hombres le dijeron a su verdugo: no te quites la vida, todos estamos aquí. ¿Y sabes qué? Toda esta situación llevó a que hubiese un gran testimonio delante de esos presos sin esperanza. Llevó a que un carcelero, un hombre que tampoco tenía esperanza, pudiera convertirse junto con él, su familia, y también deleitarse en la palabra de Dios esa noche hermosa. Y bueno, podemos ver que esto es algo real. Dice, fíjate, 2 Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, la joya en el fondo del terciopelo, ¿no? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Definitivamente siempre va a existir un hermoso final para cada prueba que el Señor nos concede. Este testimonio muy valioso de Pablo y Silas aún nos ha alcanzado a nosotros que vivimos 2000 años después, ya que nos invita a que en todo tiempo, en tiempo malo, en tiempo bueno, así como también en tiempo de aflicción, podamos deleitarnos en su palabra. Finalmente terminamos, y este es breve, con el 144, que nos dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Ya habíamos hablado acerca de la justicia eterna, de los testimonios de Dios, de la palabra de Dios, en el Salmo 142, cuando dice: tu justicia es justicia eterna. Y esta justicia está impresa en su palabra. A diferencia de las leyes humanas, las cuales cambian cada ratito, en donde sacan una ley y después, luego que sale la ley, se encuentran miles de defectos de esa ley y entonces la vuelven a tomar, la revisan para que siga teniendo muchos defectos, ¿no? Pero la ley de Dios y los mandamientos de Dios son válidos a través de los siglos. Y eso nos habla de una ley no solamente perfecta, sino de una ley que dice es eterna, una justicia eterna. Es decir, pasan siglos, pasan edades, y los mandamientos de Dios siguen siendo vigentes. Y las palabras de Dios siguen siendo aplicables en nuestras vidas. Me acuerdo de una persona que me dijo, cuando yo tenía poco tiempo de haberme convertido, me dice: bueno, está bien lo de la Biblia, pero hoy también tenemos que ir a trabajar, también tenemos que pagar impuestos, que quién sabe qué, ¿no? Pues sí, también Jesús habló de los impuestos, ¿no? Habló de lo que se le debe dar a César y habló de lo que se le debe dar a Dios. Y bueno, también dice por último una frase muy hermosa y termina con esta conclusión, que es una petición: dame entendimiento y viviré. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé entendimiento en su palabra y que a través de su palabra también nos dé entendimiento en cada una de las situaciones de nuestras vidas. Podemos a veces pasar momentos de oscuridad e incertidumbre porque no acudimos a la palabra de Dios, o porque acudimos de la manera inadecuada, es decir, superficial. ¿Sabes? Acercarse a la palabra y guardarla nos da entendimiento y nos
evita morir antes de tiempo por malas decisiones que tomemos. ¿Cómo enderezará el joven su camino? Guardando tu palabra. Lo vimos ya hace tiempo. Proverbios 19:16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Sin embargo, también aquí hay otra implicación, y la más importante, que el guardar la palabra da entendimiento no solamente para resolver las cosas día a día, sino sobre todas las cosas para tener un entendimiento en las cosas eternas y verdaderamente valiosas. Cosas que el diamante que les acabo de enseñar se queda corto. Es más, ese diamante se queda corto en comparación de una mujer virtuosa, ¿sabías? Las cosas que son para vida eterna. Y nos habla de la necesidad que tiene el hombre de acudir a la palabra para encontrarse con Dios y con esas cosas eternas. Nadie nadie podrá conocer la verdadera vida al lado de Cristo si no escuchara el mensaje de la palabra. Y esto es algo muy importante. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Toda esta sección, podemos ver para terminar, ha hecho un énfasis en la justicia, en la pureza y en la perdurabilidad de la palabra de Dios, así como también en el deleite que el salmista experimenta al acudir a ella. Así también nosotros podemos deleitarnos en ella, teniendo la confianza de que la palabra de Dios es justa y la justicia de Dios es eterna, nunca cambiará. Es necesario meditar en la necesidad que tenemos de ella. Yo sé que muchas veces perdemos de vista esa necesidad. Decía Martín Lutero: el día que no quieras leer la Biblia es el día que más la necesitas. Así que es necesario meditar en esa necesidad de ella y acudir todos los días a llenarnos de esta fuente inagotable, no importando si son tiempos de paz o tiempos de aflicción. De la misma manera, tienes que prepararnos. Tiempos de paz nos ayuda a prepararnos, a fortalecernos. Tiempos de aflicción nos lleva como nunca a aplicarla. Y así aprendemos. Bueno, terminamos con esta sección el día de hoy. Perdón, me extendí un poquitito más de lo, pero no quería dejar colgado el último punto. Bien, recordemos que estamos en esta sección de la unidad del Espíritu. Entonces, recordando un poco, en Efesios 4:2, toda esta sección de Efesios de capítulo 4 es muy importante porque nos habla precisamente de por qué tiene que haber armonía. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros con paciencia, en amor. Entonces, cuando nosotros nos topamos con faltas de nuestros hermanos en Cristo, debemos ser pacientes y amables, orando para que ellos puedan ver ante los ojos de Dios su condición verdadera. Recuerden ustedes algo muy importante: siempre antes de juzgar o tener cualquier criterio, uno tiene que verse a sí mismo. ¿Por qué? Todos pecamos cada día, de alguna manera todos pensamos mal en un momento determinado, y si nosotros nos quedamos ahí, vamos a establecer un juicio, como el de Romanos 2 condena. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Pues tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Entonces hay dos formas de exhortar: con amor, pero con firmeza y estructurado en la palabra, o con problemas nuestros que estamos proyectando en los demás. Por eso es tan importante la armonía. Por ejemplo, en el Salmo 133:1 dice: cuán es bueno
Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo puede ser esta armonía? Cuán bueno y delicioso. Solo que la mente de Cristo rija nuestra mente. ¿Y qué es lo que va delante de Dios siempre? ¿El juicio o la misericordia? La misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y la Escritura también dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para que con el hombre íntegro, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener presente esto. Hay cosas que quizá tú no soportes a causa de la manera de ser o de actuar de una persona. Sabemos que de alguna manera todos somos difíciles, sobre todo las áreas que están escondidas bajo nuestro propio orgullo. Nos hacen vernos solo a nosotros mismos en una problemática y no ver a los demás. Pero siempre nosotros tenemos, como decíamos la vez pasada, que tomarnos el tiempo de conocer a las personas para saber cómo sienten, cómo piensan. Y generalmente esto nos lleva a la misericordia, por lo que nosotros debemos de desarrollar la unidad para la gloria de Cristo. O sea, recuerden que la fuerza de la iglesia es la unidad. La fuerza de la iglesia está dada precisamente por la unión de los creyentes que tienen un mismo propósito, que tienen una misma mente y un mismo parecer, que es precisamente vivir bajo la mente de Cristo, ¿no? Cristo siempre obedeció. En Efesios 4:3 nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ven? Unidad, paz, armonía. Es precisamente lo que Dios quiere. Entonces, siempre que tú, en un momento determinado, veas algo, ora primero. Ora fervientemente por la persona. Recuerden, la oración lo usamos mucho cuando ungimos a una persona, pero es un pasaje general, o sea, más bien muy grande. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero la oración depura primero nuestra mente y nos da la actitud correcta. Yo no digo que no se deba de confrontar, claro que sí, pero con la guía de Dios y siempre con el amor primero. Ahora vamos a pasar a Efesios 4:6. Bueno, antes de eso, quería decirles una cosa importante. Este pasaje que les voy a compartir es un pasaje un poco duro en principio, pero alentador por otro lado. ¿Por qué? Porque Dios siempre, de alguna manera, es muy claro. Eso está en Isaías 57:13, que dice de la siguiente manera: cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. ¿Ven ustedes? Ese punto es muy importante porque recuerden ustedes que el ídolo es cualquier situación o circunstancia que sustituye a Dios o que ponemos en lugar de Dios. Nuestro mismo pensamiento o nuestro mismo criterio puede ser un ídolo que nos estorbe. ¿Por qué podría ser un ídolo? Tú dirás, Dios me dio una mente, Dios me dio un cerebro, me dio inteligencia para ver las cosas. No, porque cuando tú estás poniendo tu criterio por sobre los principios de Dios, ya estás precisamente haciendo de tu pensamiento un ídolo. Por eso Dios dice claramente, cuando clames, que te libren tus ídolos. Porque cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en lo que Dios nos enseña y nos dice, entonces estamos cayendo en una idolatría. Y entonces Dios te dice, oye, en esa condición vienes a mí, ¿y cómo te voy a poder ayudar? Si no me estás poniendo a mí en el primer lugar. Para eso Dios nos da los principios de su palabra, ¿ven ustedes? Y bueno, vamos ahora a Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento en que nosotros nos convertimos y Dios nos da su Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que debe de gobernar la mente de todos y va a producir la unidad verdadera. Recuerden, por ejemplo, nadie puede entender la palabra si no es iluminado por el Espíritu Santo.
quién es quien la inspiró. Vayamos a Pedro, ¿no? 1:21, que dice: ninguna profecía de la Escritura es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la palabra le inspiró el Espíritu Santo. Y estando el Espíritu Santo en ti, cuando gobierna, y Él va a gobernar cuando tú dispones tu corazón para seguir las enseñanzas de Dios reveladas en la Escritura, entonces Él te da la visión correcta de todas las cosas. Entonces tú te vas a encontrar en cada circunstancia de tu vida entre mi visión y la visión de Dios. ¿A cuál de ellas vas a atender? ¿Sí? Y si Dios gobierna sobre toda la creación, obviamente Él también va a actuar por medio de sus fieles. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque ¿qué vas a transmitir de Dios? Mucha gente se endurece al Evangelio porque nosotros estamos transmitiendo una imagen falsa de Jesucristo, por no haber arreglado nuestras vidas de alguna manera, o por no haberle dado el señorío a Dios. Entonces, solo a través del Espíritu Santo actuando sobre nosotros con poder, va a estar en un sentido su sistema de pensamiento sobre todos y por todos. ¿Ven ustedes? Ahí es donde tenemos que buscar llegar. Yo no dejo de pedirle a Dios que en cada enseñanza que se da, o sea, Dios nos mueva verdaderamente a cambiar, no a llenarnos solo de conceptos y decir sí es cierto, y sales de aquí y haces lo que quieres. Una vez una persona me dijo: es que tú hablas en el estudio cosas, y yo salgo y veo a mi familia vivir de otra manera. Y entonces digo, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿cómo puede ser esto? Bueno, esa persona se endureció a final de cuentas, ¿ven ustedes? Entonces es muy delicado eso, porque nuestro comportamiento y nuestra conducta está hablando de la eternidad de las personas a las cuales le estamos dando nosotros o compartiendo el Evangelio. En la mañana estaba yo leyendo la escena de Salomón cuando ya termina el templo y lo erige, y él pues hace una oración. Dios, te pido que en este lugar tú siempre respondas la oración, y si tú permitieres que fuéramos esparcidos y voltearan al lugar donde está el templo, tú responderás, sacarás de la angustia. Y estaba pensando que antes de esto, y Dios le respondió a Salomón, pero antes de esto se casó con la hija de Faraón, desobedeció. O sea, Dios le dijo: no te unas a mujeres paganas. ¿Ven ustedes? Él ya estaba en desobediencia, y a lo largo vemos que al final de la vida las mujeres que no eran de las hijas de Israel hicieron decaer su espíritu, y acabó él adorando ese hombre al que Dios le reveló la palabra, que le pidió sabiduría y Dios se la dio al final. Entonces yo me preguntaba, es que nosotros podemos ser peores que Salomón. O sea, Salomón escribió más de 1000 proverbios, tenemos a unos 30 y tantos aquí, ¿verdad? Tenemos 2 salmos que escribió Salomón también, el libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, o sea, obras maravillosas. Pero al final de cuentas no tuvo un verdadero testimonio al final de su vida. ¿Y qué causó eso? La división del reino. ¿Ustedes creen que Satanás, que es lo que estamos viendo los miércoles, ¿no? Los dardos de fuego? ¿Ustedes creen que Satanás no actúa de la misma manera para destruir las iglesias? ¿Para destruir la unidad? Claro que sí. Isaías 28:21 dice, sobre todo la última parte, para hacer su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. ¿Quién puede entender el camino de Dios? Nadie. Por eso en las pruebas muchas veces entramos en crisis, en conflicto. No entiendo. Por eso Dios nos pide confianza, ¿no? El Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. ¿Ves? Entonces, aquí este salmo describe a Dios como un conquistador, ¿sí? Como una persona, usando las imágenes de la antigüedad, que llega a conquistar una ciudad y la toma, ¿no? Y toma su tributo. En Roma
O sea, los conquistadores cuando entraban a Roma, si eran triunfadores y todos les hacían honores y todo el mundo los alababa, y todos los servidores del César anhelaban momentos como este. Y muchas veces ideas como estas son plasmadas en la Biblia para que entendamos. Claro, ahora ya no es así, pero por eso es tan importante ver la situación histórica y ver la Biblia en su contexto, ¿verdad? Que por cierto, ahí pueden ustedes bajar de internet lo que se llama la Biblia interlineal. Si quieren, anótenlo. Porque esta Biblia tiene los conceptos sobre todo la parte del Nuevo Testamento en griego, pero también en hebreo, y te explica exactamente esa situación. Si quieren ahondar más, vayan ahí, y bueno, eso les va a ayudar mucho para todas las palabras, ¿no? Entonces, bueno, Dios usa esta imagen, en un sentido Pablo inspirado por el Espíritu, para mostrar la victoria de Cristo en la crucifixión y en la resurrección. Recuerden lo que decíamos la otra vez. Si tú te sientes perdedor, tu conducta va a ser autodestructiva. Si tú te sientes seguro y ganador, tu conducta va a ser edificante. Cuando pecamos, en un sentido nos reprobamos. Los primeros que nos reprobamos somos nosotros a nosotros mismos. Por eso Job dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? No fue Job. Líbrame de los, así fue Job, ya no me acuerdo. Líbrame de los que me son ocultos, ¿no? ¿Quién podrá entender? Y nuestra mentalidad y nuestra confianza en Dios van a depender de cómo vivamos la palabra y la obedezcamos. Entonces, cuando Cristo ascendió al cielo, Él no nos dejó desamparados, dio dones a la iglesia. Recuerden que ya pasamos un tiempo viendo los dones, ¿no? Vimos Corintios, vimos Romanos, vimos Efesios mismo. Y bueno, aquí se vuelve a mencionar un poco sobre estos dones y más adelante. Pero lo importante es que Dios a todos nos dio una habilidad espiritual, que es lo que podríamos llamarle un don, para que sirviéramos a la iglesia, no para que lo guardáramos o lo escondiéramos, ¿sí? Entonces, cada uno podría decir, a pesar de esto, o por otra parte, y establece un contraste entre lo que Dios acaba de decir y lo que nosotros debemos ser como personas. Dios no quita la individualidad del carácter, por eso nosotros vemos que cada persona que expone un mensaje lo hace de manera diferente. La Biblia nos lo muestra. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas. Apolo era un excelente orador, y Pablo decía, no, sus palabras son débiles, su presencia corporal, y lo menospreciaban. Pero en realidad el que más sabía era Pablo, ¿no? Aquila y Priscila, ellas llevaron a Apolos a explicarle más correctamente el camino de Dios, y fue de gran utilidad. Pero a cada persona, Dios no le quita su individualidad para exponer. Le da un don y lo usa. Por eso es que nosotros no tenemos que tener predilectos. Te puede impactar más la personalidad de una persona u otra, pero en realidad lo que tú tienes que buscar es lo que Dios dice a través de cada mensaje, a través de cada enseñanza, porque quien expone no es nada. Si algo es en la medida que dependa de Dios y Dios hable a través de él, ¿ven ustedes? Entonces, para eso Dios derrama su gracia, porque Él no la limita. Por eso en Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú decides de corazón seguir a Cristo, Dios derrama su gracia. Y si tú sigues, Dios derrama más gracia, y Dios derrama más gracia. La vida cristiana, el éxito en la vida cristiana es una vida de acuerdo al grado de gracia que derrama a Dios. Y esta generosidad no tiene que ver con lo que hayamos hecho, sino por la obra de Cristo. Es inmerecida, pero Dios nos la da. Recuerde que fuimos salvos por gracia, ¿verdad? Nuestro crecimiento es por gracia, así como dice, ¿no? El que como en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es por gracia todo esto, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que medirnos, sino más bien tenemos que buscar a Dios y buscar su voluntad, ¿no? Porque como le dijo Dios a Samuel, no mires lo que mira el hombre, porque pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Entonces aquí tú podrías hacerte una pregunta: ¿cómo está mi corazón con Dios? Tú puedes venir aquí con un corazón endurecido,
e insensible a la palabra de Dios. La oyes por principio, estás acostumbrado quizá a venir, pero ¿qué está haciendo la palabra dentro de ti? Y Dios sabe exactamente nuestra condición espiritual. Entonces, cuando Él habla de los dones en ese sentido, no es en sí, como dice 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones que Dios nos da, o como Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía úsese conforme a la medida de la fe, etc. Aquí el enfoque es de acuerdo al carácter gratuito del don, o sea, lo que Dios nos da por gracia para que le sirvamos. Entonces, ¿cuál es tu intención? ¿No? Puedes tú arreglar áreas de tu vida y mientras más lo hagas, más vas a ser usado por Dios. No vaya a ser que tú vengas aquí y te enfrentes a un pasaje como lo que Pablo le dijo a los Filipenses 2, en el capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Naturalmente, todos buscamos nuestra conveniencia en cualquier situación, pero ahí estamos cerrando el blanco. ¿Verdaderamente te interesa la voluntad de Dios? Entonces tienes que profundizar para discernirla correctamente. ¿Sí? 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En un sentido, nuestra vida no nos pertenece. Ya somos parte del cuerpo de Cristo. La mano no le puede decir al pie no te necesito, ni el ojo a la boca o el oído, etcétera, como dice la misma Escritura. Todos somos una unidad y a través de los dones que Dios nos da es un complemento. Entonces la eficacia del llamado de Dios de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es en conjunto, porque todos tenemos diferentes dones, ¿sí? Entonces, cada creyente, reitero, tiene habilidades especiales o dones que Dios le ha dado, pero con el objetivo de fortalecer el cuerpo de Cristo, nunca destruir. El diablo es el que destruye la unidad. Dios y el Espíritu Santo es el que promueve la unidad. Entonces, claro que vamos a ser víctimas de muchos ataques, pero también tenemos que cuidarnos del orgullo. ¿Por qué? Porque por grande que nos parezca nuestra habilidad o don, no ha sido dada para que lo usemos sino en el servicio a Dios. Hay personas que por ejemplo, un predicador puede sentirse que es lo máximo, y sí hay muy buenos, como Apolos, buenos predicadores. Pero ¿qué pasa si un predicador no vive lo que predica? Van a ser palabras huecas, palabras vacías. Si a mí no me impacta la palabra primero, ¿cómo espero yo que a ustedes les pueda impactar? Si la palabra no me enfrenta a que yo cambie primero, ¿cómo voy a esperar que ustedes cambien? Por eso siempre primero eres tú. ¿Okay? Entonces lo que Pablo nos da, tenemos que mostrar nuestra gratitud a través de vivir para servir a Dios. Si tú en esta vida no tienes ese objetivo, ya erraste el camino. Porque el único objetivo de la iglesia es servir a Dios. Toda nuestra vida está resuelta en Cristo. ¿Por qué Dios nos dejó entonces aquí a sufrir de las pruebas? ¿No? ¿Por qué Dios nos dejó aquí? Las pruebas nos purifican, nos limpian, nos llevan a la santidad, nos quitan nuestro egoísmo, abaten nuestro orgullo. Eso hacen las pruebas, son necesarias. Pero si no fuera necesario algo como esto, ¿qué objetivo tendría entonces, una vez que nos convertimos, seguir aquí? Dirías, Dios es malo porque me dejó aquí para que yo sufra. O las cuestiones físicas, ¿no? Pablo dijo, cuando dijo, Dios, quítame este mal. Aparentemente era en sus ojos, porque él dijo, en Gálatas dice, hubieran querido sacarle los ojos para dármelos. Pero ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Dios cuando le pidió a Pablo que quitara eso? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero cuando tú te sientes fuerte, sin en un sentido darle la gloria a Dios, entonces ya entraste en el orgullo.
ya te desviaste del camino porque no vas a transmitir a ese Cristo. Lo dijimos la vez pasada también, 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su alma al que juzga justamente. Jesús no respondía, encomendaba su alma al que juzga. ¿Sí? La caña cascada no apagará, ni el pábilo que humea, no quebrará, ni el pábilo que humea apagará, hasta que saque a victoria el juicio. ¿No ustedes? Entonces, si Dios está sobre todos y por todos, quiere decir que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. No hay nadie como Él. Por eso tenemos que buscar su voluntad. Por eso tenemos que buscar hasta encontrarlo. O sea, hay escenas como cuando Jacob ya regresa y se va a enfrentar a su hermano Esaú, que dice, no te soltaré hasta que me bendigas, o si no me bendices. ¿Acaso cuando tú estás en una prueba o estás luchando contra un área débil de tu vida, vas a Dios y le dices de esta manera? Si se lo dices, Él te va a sacar adelante. Efesios 4, 8 al 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bueno, puede ser el mundo inferior, puede ser la tumba, puede ser el Hades, pero al final de cuentas nosotros ya sabemos que cuando Jesús descendió fue para predicar la victoria, cuando descendió al infierno. Hay muchos que tienen criterios diferentes, pero Él fue a predicar la victoria y subió a todos los que eran salvos, los que estaban en el seno de Abraham, o lo que le llaman el paraíso también. Por eso hubo muchas resurrecciones, estuvieron apareciéndose 40 días, ¿verdad? Bien. Entonces, si Dios a través de Cristo venció el pecado, venció la muerte y venció el mal en general, ¿cómo vamos nosotros a afianzar la victoria sino siguiendo las mismas pisadas de Jesús? ¿Y cómo las vamos a seguir si no disponemos primero nuestro corazón? Por eso el pasaje de Isaías 57:13, ¿no? Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero la misericordia de Dios va por delante, porque si tú no quitas todos los estorbos, no vas a poder ver a Dios. Es lo que Jesús le dijo a Marta, ¿no? ¿No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios? Si crees, solo creyendo, vas a poder ver la gloria. Y recuerden que nada hay oculto a los ojos de Dios. Pero algo muy importante es que a Él sí le interesa la humanidad y por eso vino. Y en especial sus ovejas. Por eso en Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Ven ustedes? Hay una unidad total en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él quiere que haya una unidad total en su iglesia, en sus hijos. Por eso nos dio su Espíritu Santo. Nosotros, como creyentes, somos partícipes ya de la naturaleza divina, como Jesús le pide a Dios en el capítulo 17 de Juan. Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Que donde yo voy quiero que ellos también estén. Todo eso. Esta oración es maravillosa. Para mí es una de las más significativas y fue antes de la crucifixión. ¿Y ustedes creen que Dios no va a responder a todo esto? Pero antes quiere Él nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No está aislado. Tú puedes decir, Dios, doy mi corazón, pero en mis términos, ¿no? Doy mi corazón, pero voy a hacer lo que quieren. No. La segunda parte del pasaje es, miren tus ojos por mis caminos. Entonces, bueno, Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió
por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, Jesús, nuestro Salvador, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es mucho pedir que Él quiera llenar nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. O sea, ¿cómo vas a salir de aquí, ¿no? Para llenarlo todo? Después de que el Señor ascendió y cumplió todas las profecías y la obra de redención, ganó el derecho de señorear. Le quitó al diablo la soberanía de la creación, primero espiritual, luego física. Ya cuando Jesús regrese en segunda venida, vamos a reinar con Él 1000 años y después eternamente, y seremos reyes y sacerdotes delante de Dios para siempre. ¿Qué es lo que queremos? El problema es que este mundo nos confunde y todo es temporal en esta vida. Todo pasa. Todos vamos viendo que vamos avanzando en edad, que los años se van acumulando y un día vamos a morir. Muchos aquí ya no están, estuvieron y ya no están con nosotros. ¿Y qué nos va a restar? O sea, ¿qué satisfacción vamos a tener? No vayamos a caer en lo que dice Eclesiastés, ¿no? 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Estás así? Si no tienes contentamiento es porque has seguido tus propios caminos. Si Dios no está llenando tu vida y estás derramando amor, es porque has seguido tus propios caminos. Es porque Jesús no le está dando el señoría. Y si Él subió hasta lo más último, hasta lo más alejado, para llenarlo todo, el universo, todos los cielos, más allá de eso, es mucho que reine en tu corazón. Pero ahorita estamos entendiendo con mayor precisión lo que significa ese reino. ¿Y qué fue lo que Jesús logró? Bueno, dicho con la palabra, Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Él subió para llenarlo todo. Quiere llenar tu corazón. Pero eso no va a suceder mientras tú desconfíes de Él. Yo sé que a lo largo de la vida todos hemos tenido decepciones. Han sucedido quizá cosas que no quisiéramos que hubieran sucedido. Y generalmente las que más nos duelen son cuando somos humillados. Claro que nos duele. Mientras más te duela una humillación, estás evidenciando que más alto es tu orgullo. Piénsalo. Pero Dios en toda la Escritura te dice que los humildes son los que Él ve. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y antes de eso dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Estamos viendo la grandeza de Dios. Pero miraré al que es pobre, el que se humilla y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. ¿Qué quiere decir esto de que tiembla? Que le da el honor y la gloria, ¿no? Has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Entonces, no basta que conozcas. Los judíos conocían, ya lo hemos repetido muchas veces, mejor que nosotros la palabra, cuando menos su Antiguo Testamento, profetas, ley, el Pentateuco, ¿no? Pero ¿qué dice Hebreos 4:3? A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. No les aprovechó. Tú puedes conocer la palabra, puedes casi saberte la Biblia de memoria, digo, por decir. Pero si no la cumples, si no la obedeces, si no llena tu corazón, si no es tu más grande tesoro, ¿qué te queda? Y bueno, ahí vamos entonces un poquito a los dones, Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedes tú edificar la obra del cuerpo de Cristo si no amas al cuerpo de Cristo? Piensa.
¿Cómo puedes edificar si estás poniendo un cimiento incorrecto? Lo dice Mateo 7. El que oye estas mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y grande fue su ruina. Entonces, ¿sobre qué estás edificando tu vida? Corintios 13. El que edifique sobre madera, heno o hojarasca va a perderlo todo. ¿Por qué vas a vivir? ¿Por el momento? ¿Por lo eterno? ¿Te es más valioso el momento que desobedecer a Dios, que es eterno? ¿Te es más valioso cambiar por las cosas temporales las recompensas eternas? ¿No? Por eso Dios dice, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todo tiene que ver con la obra del ministerio. Entonces, ¿cuál debe ser el enfoque de tu vida? La obra de Dios. Y si este es el enfoque, entonces tú vas a discernir correctamente por dónde debes ir. Si tienes otro enfoque, te vas a extraviar, es lógico. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y nos dio dones, entonces el llamado al servicio es algo que nosotros tenemos que ver como prioridad en nuestra vida. Y estos dones son para edificar la iglesia. Y es crucial que le pidamos a Dios que nos use en oración, que nos active. Algunos dicen, pues yo creo que mi don es este, etc. A lo mejor no lo has discernido correctamente todavía, pero lo estás ejerciendo aunque no lo sepas, porque Dios ya te lo dio, si ya eres algo, obviamente. Dios ya te lo dio desde el momento que te convertiste. Ahora, en el servicio es cuando lo vas a ver con claridad. Y esto va a llevar precisamente a perfeccionar. La palabra perfeccionar quiere decir restaurar a la persona a su condición original. ¿No quiere decir restaurar? Llevar a la persona a su condición original. ¿Y cuál es nuestra condición original? Hechos a la semejanza de Dios, y todavía para nosotros mejor, Cristo. Por eso Pablo se decepciona con los Gálatas y les dice, oh Gálatas insensatos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Les habían presentado el Evangelio correctamente y vinieron los falsos maestros con criterios diferentes y los confundieron. ¿Por qué? Porque no tenían firme la palabra de Dios en ella. Y cuando se manifieste el anticristo, cuando habla de confundirá y cuando él venga engañará, si fuere posible, a los escogidos, va a ser tan sutil su mentira que si tú no tienes bien firmes las verdades, si tú no estás aprendiendo en esta vida a través de las pruebas a depender de Dios, las presiones te van a hacer claudicar. Imagínate, no vas a poder comprar ni vender si no tienes la marca. Y recibir la marca es identificarte con el diablo. Por eso en Apocalipsis dice que el que recibió la marca es condenado para siempre. Es decir, te rechazo a ti, Dios, y lo cambio por mi seguridad temporal. A lo mejor ahorita en las pruebas tú dices, es que tengo que depender cada día de Dios para mi sustento diario. ¿Sí? Dios te está enseñando, te está preparando. Tú sabes que vendrá el día de mañana. ¿Por qué no pensar que Dios nos está preparando para lo que pueda venir? Una de los comentarios que ahorita hizo Alex es cuando eres sorprendido por una situación adversa, eres confundido, no puedes reaccionar bien. Pero la Biblia te dice, dad gracias por todo. Antes que nada te dice, dad gracias por todo. Porque dad gracias por todo, aunque aparentemente lo que te pase sea una situación de desgracia, dad gracias significa decirle a Dios, confío en ti. Confío en que tú tienes el control. Confío en que tú estás administrando mi vida. Y que todo lo que permites en mi vida tiene el propósito de formar a Cristo, de perfeccionar, ¿no?, mi vida. Entonces, en este contexto, obviamente se refiere llevar a los creyentes del pecado a la obediencia. Si esto no te mueve, ¿qué te queda? Recuerden, una de las cosas que Dios hizo en el momento que nos convertimos
es que nos hizo santos. Todos pensamos, bueno, ok, santo es apartado para Dios, ¿verdad? Y el servicio requerido de todo creyente precisamente va a ser vivir en santidad. Por eso Dios dice, escrito está, sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Entonces, ¿qué cosas estás permitiendo en tu vida que puedan estar minando tu santidad? ¿Qué influencias estás permitiendo en ti? Eso es lo que significa morir. Quitar de tu vida cualquier influencia que apague tu relación con Dios. Nuestro mayor objetivo debe ser nuestra relación con Dios. Entonces, si esto que yo estoy permitiendo, a lo mejor dices, ay, esto es algo leve. Si lo estoy permitiendo y me está apartando de mi devoción a Dios, me está infundiendo ideas diferentes, entonces quítalo de tu vida. Porque el pecado, ¿ustedes creen que Salomón, este gran hombre de Dios, pensó que iba a acabar adorando a dioses falsos? A quien Dios se le manifestó 2 veces, primero cuando era joven, ¿qué quieres que te dé? Y después de erigir el templo de su oración, se le vuelve Dios a manifestar en sueños, dice, yo voy a responder todo lo que tú pediste. Este hombre, el más sabio como ser humano que ha existido, que organizó Israel de una manera maravillosa, que la plata dejó de tener valor de tanto oro que había las maderas más finas, las comidas más excelentes. Acuérdense cuando la reina del Saba visita a Salomón, yo ahora veo que lo que me habían dicho a ti es poco en comparación a lo que veo. Ese hombre acabó adorando ídolos. ¿Por qué tú vas a escapar si vas permitiendo? El ídolo se mete sutilmente, suavecito, suavecito, no le das importancia. Ay, esto no es tan importante. Pero cuando lo permites, va creciendo como la levadura. Y eso le digo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque la levadura se va multiplicando. Por eso, en 1 Corintios 15:58, Pablo dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Te ves a ti mismo? ¿Te ves a través de las circunstancias? ¿Te sientes víctima? ¿Ya te desviaste? ¿Por qué? ¿Nada pasa por casualidad en tu vida? Si no volteas a ver a Dios y le das la gloria, entonces eres como el impío. En ese pasaje que vimos ahorita de Isaías 57, acaba, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Cuál es el fruto de tu vida? Y recuerden ustedes, la edificación del cuerpo de Cristo es lo más importante. Entonces, hazte la pregunta, ¿estoy madurando espiritualmente? ¿Estoy poniendo en práctica el don o los dones que Dios me ha dado? Porque Dios te puede otorgar más de un don. Si has discernido cuáles son tus dones, busca oportunidades para usarlos. Como yo les decía, naturalmente ya los estás usando y lo estás haciendo a través del servicio que prestas a Dios. Entonces, utilízalos y Dios te irá confirmando. Ahora, el don no es una capacidad intelectual tuya, es una habilidad dada por gracia para el servicio a Cristo. Cuando tú no sirves a Cristo, estás despreciando tu don. Y el don es uno de los tesoros más grandes, hablando del diamante, ¿no? Es uno de los tesoros más grandes. Es la habilidad que Dios te dio para servirle, sobrenatural, por gracia. Bien. Entonces, vamos a dejarle aquí. Padre, te damos muchas gracias por este estudio, por las enseñanzas del Salmo también, Señor. Tú siempre tienes algo que decirnos, Padre, y queremos realmente ser instrumentos usados por ti. Queremos, Señor, que tú fortalezcas nuestra iglesia sobre un fundamento correcto y la hagas sólida, firme,
que la afiances en tus verdades, por lo cual te pedimos que quites de nosotros cualquier área de rebeldía, cualquier área de inconstancia, y fijes en nuestra mente cuál es la meta de nuestra vida, ahora ya como hijos tuyos. Porque Señor, si nuestra meta no es servirte en gratitud, si el sacrificio que tú hiciste no nos mueve a dejar todo por amor a ti, para glorificarte, entonces estamos extraviados, Padre, y no queremos estarlo más. Permite que estas enseñanzas puedan iluminarnos y hacernos conscientes cada día, cada momento, cada pensamiento, de que tú tienes que controlar cada área de nuestra vida, de nuestra mente, que tú tienes que transformar nuestro corazón a un corazón sensible a tu voz y a tu voluntad, Señor. Danos ese corazón al que tú no desprecies y danos, Señor, la fuerza para honrarte y glorificarte. Mucho te rogamos, Padre, por la salud de Carmina, que no pudo venir, por la salud de Margarita, por que también has sostenido bien a Isabel, que está aquí con nosotros. Y bueno, Señor, la lista sería larga por Estelita, que tiene también muchos padecimientos. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú nos des ese ánimo de servirte, no importa cuál sea tu condición, pero a la vez apelamos también a tu misericordia, para que nos des fortaleza y salud en el servicio a ti. Bendice a nuestra iglesia, Padre, llénanos de tu espíritu, aviva nuestros corazones, y todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.